Hola de nuevo. Vamos a continuar trabajando los contenidos de nuestro curso básico de auditoría número 1. El tema que vamos a tratar en esta secuencia de diapositivas es efectivo, que sigue la secuencia de contenidos ya presentados de evidencia y papeles de trabajo, y donde vamos al final de este módulo a desarrollar un ejercicio el cual nos va a permitir poner en práctica los conceptos que revisamos en la presentación de evidencia, papeles de trabajo, conecta también a la navegación al video de navegación de papeles que ustedes ya deben haber visto, y obviamente pues estructurar lo que son los procedimientos y la documentación correspondiente a un área típica que debe desarrollar un asistente de primer año, como lo es el área de efectivo. Bien, arranquemos por el principio. Vamos a revisar cuando estamos desarrollando un programa de auditoría, cuando definimos nuestros procedimientos, cuáles son las características de la evidencia que debemos, sobre la cual debemos obtener respaldo, y específicamente qué aseveraciones son las que vamos a probar. Entonces aquí tenemos una relación de aseveraciones conexas al área de efectivo. Vamos a leerlas de manera puntual. Aseveración de existencia o ocurrencia. Los saldos reportados como efectivo existen y corresponden a transacciones reales. Integridad. Todas las transacciones conexas al efectivo han sido registradas. Corte. Las transacciones han sido registradas en el periodo adecuado. Derechos. Los saldos reportados representan derechos de la compañía. Valuación. El efectivo está adecuadamente valuado. Y presentación. El efectivo está adecuadamente revelado de conformidad con las NIF. Bien, selección de procedimientos de auditoría. Al seleccionar los procedimientos de auditoría, ¿qué debemos considerar? En primera instancia, la satisfacción obtenida de los procedimientos de auditoría realizados en relación con otros componentes del mismo grupo, como también de los procedimientos realizados para componentes de otros grupos. Hay pruebas que utilizamos que son de doble propósito. Ahora, por ejemplo, en una prueba de desembolsos estamos validando controles para el área de tesorería, pero igual estamos validando todos los controles para el área de compras. Es decir, hay procedimientos de auditoría que son de doble propósito, de tal suerte que siempre al estructurar los procedimientos de auditoría para un área debemos mirar ese tipo de procedimientos, porque son los que nos hacen más efectivos, porque aplicando el mismo procedimiento podemos obtener evidencia que nos permite respaldar aseveraciones de dos componentes o ciclos diferentes, o de un ciclo y un componente, porque hay una serie de componentes que están ligados a un ciclo. Por ejemplo, todos los temas de tesorería, al final hay una parte del ciclo de ingresos por ventas, cuentas por cobrar, cobranzas, y de compras, cuentas por pagar, desembolsos, que convergen a la tesorería, al manejo del efectivo. Entonces, de tal suerte que esos procedimientos debemos tratar de direccionarlos para ser mucho más eficientes en la auditoría. Bien, la contribución hecha por los distintos procedimientos a la evidencia de control y a la evidencia sustantiva, es decir, qué tipo de evidencia requerimos en esta fase de auditoría, ¿sí? Y cómo contribuye ese tipo de procedimiento a obtener esa evidencia, sea bien de carácter sustantivo o sea bien de carácter de cumplimiento o control. La importancia y confiabilidad de la evidencia proporcionada por los procedimientos de auditoría y la eficacia del procedimiento, tanto en forma individual como en combinación con otros procedimientos. Habrá procedimientos que resulten ineficaces, independiente de que sean estándares, y debemos buscar procedimientos que se adapten a la compañía. Esto reiterando lo que hablábamos para los formatos estándar y para los programas de auditoría. Un programa de auditoría al final le va a dar a usted una serie, o la metodología o los software le proveerán a usted una base de datos con una serie de procedimientos, pero será criterio del auditor, valorando las características de la compañía y de los sistemas de información, el tomar los procedimientos que resulten más eficientes, con respecto a la evidencia que deseo obtener y teniendo en cuenta las restricciones que puedo tener en el cliente. Bien, en este mismo orden debemos tener en cuenta la jerarquía de los procedimientos de auditoría. El procedimiento más eficiente, como lo veíamos en el módulo de evidencia, siempre serán los procedimientos analíticos. El procedimiento analítico siempre me permitirá tener un mayor grado de comprensión de una evolución de unas cifras con un menor esfuerzo. Puedo durar revisando documentos
una semana y no voy a detectar lo que detecto con un buen procedimiento analítico. La revisión de controles a nivel de entidad, cómo es toda esa estructura de manejo corporativo, cómo se irradia esa cultura de control dentro de toda la compañía. Los controles de la tecnología de información, porque esto es indudablemente que lo más eficiente es hacer que la máquina me controle una serie de cosas. Entonces, estos igual controles de TI van a ser claves también en el proceso de la auditoría. Los controles de protección y salvaguarda de activos, el más elemental, oiga, le echaron llave al área de sistemas, está resguardado el efectivo en caja fuerte, están los formatos de los cheques guardados en caja fuerte y finalmente las pruebas detalladas de operaciones y saldos. El grado de confianza anticipada en el trabajo de auditoría interna y la forma de evaluar la eficacia de nuestro trabajo, porque también para definir nuestros alcances podemos hacer un trabajo validando cómo funciona la función de auditoría interna. Recuerden que la auditoría interna es una herramienta que utiliza la administración para monitorear cómo está funcionando el control interno. Y si esa herramienta de control, que es la auditoría interna, está funcionando en forma adecuada, pues yo puedo redefinir mis alcances o irme a enfoques más sustantivos o disminuir mis alcances en pruebas de cumplimiento, o por el contrario, si esa auditoría interna efectivamente no funciona bien, es una auditoría que se utiliza para apagar incendios, que no tiene un plan de auditoría, que las personas que están en el área de auditoría interna no están adecuadamente capacitadas, pues hombre, igual también debo redefinir mis alcances con respecto a las pruebas que estoy haciendo. Y el momento en el que estoy haciendo la auditoría, es decir, si estoy haciendo una visita interina, si estoy haciendo la visita de precierre o si estoy haciendo la visita final. Vamos a revisar algunos procedimientos típicos que podemos encontrar en el área de efectivo. Arqueos de caja, los resúmenes de conciliaciones bancarias, las circularizaciones de saldos, el follow-up a esas solicitudes de confirmación de saldos, los cortes documentales y las revisiones de transferencias, específicamente las transferencias bancarias o transferencias de caja entre compañías. También podríamos delimitarla como un procedimiento típico del área de efectivo. ¿Qué aspectos relevantes debemos considerar específicamente, por ejemplo, a la hora de confirmar las cuentas bancarias? Debemos considerar la conveniencia de confirmar todas las cuentas bancarias utilizadas en cualquier momento del periodo a fin de determinar el estado de las cuentas con o sin saldo al cierre y obtener información sobre préstamos, garantías, etc. Es decir, cuando enviamos nuestras solicitudes de confirmación a los bancos, no solamente estamos confirmando el disponible, ese efectivo, sino también estamos confirmando las obligaciones financieras. Igual, el tamaño de la muestra dependerá también del número de cuentas que tenga la compañía. En una compañía donde tenga 100 o 150 cuentas, pues no será práctico efectuar una confirmación de saldos para todas las cuentas. Tomaremos las más significativas, en saldos las que tengan una mayor transaccionalidad, y haremos también un muestreo sobre aquellas que no tienen unos movimientos muy activos, y aquellas que no tienen saldo también deberán ser objeto de ser involucradas dentro de nuestras solicitudes de confirmación de saldos, toda vez que este tipo de cuentas inactivas también podrían ser eventualmente, si se utilizaran de una manera inadecuada, ser máscara para situaciones de fraude, o podrían, digamos, tener fondos de la compañía que no estén adecuadamente incluidos dentro de los estados financieros. En tanto que las pruebas detalladas de los procedimientos de conciliación pueden ser realizadas en una fecha interina, la confirmación de los saldos bancarios a la fecha de cierre puede proporcionar información para la presentación y exposición de los estados financieros pertinentes, además del respaldo para los saldos de bancos incluidos en dichos estados. Ver programa de auditoría, es decir, ahí es claro que los procedimientos de revisión de conciliaciones bancarias es un procedimiento de carácter interino que realizo para validar el funcionamiento de un control interno, ¿sí? Por ende lo hago en el lapso de tiempo cuando termino mi planeación y defino mis procedimientos de carácter sustantivo. En contrario, la solicitud de confirmación de saldos es un procedimiento que está dirigido a obtener evidencia sobre la razonabilidad de un saldo, de tal suerte que siempre cuando ejecuto este procedimiento lo hago en una fecha cercana a la fecha de corte de los estados financieros sobre los cuales estoy emitiendo mi dictamen.
El pedido de confirmación a los bancos referido a las restricciones de saldos o a los saldos compensatorios generalmente resulta necesario cuando existen préstamos pendientes a la fecha del balance general o cuando han existido préstamos o acuerdos sobre disponibilidad de créditos durante el último año. De existir estos acuerdos deben ser analizados y discutidos con los funcionarios de la empresa. ¿A qué hace mención esto? En la medida en que cuando se adquieren cierto tipo de obligaciones dentro de los términos en que se pactan esas obligaciones, las entidades financieras pueden requerir que se inmovilicen una serie de recursos como una garantía con respecto a estos empréstitos. Nuestras solicitudes de confirmación de saldos deben de manera específica incluir requerimientos de información a la entidad financiera solicitando que nos confirmen la existencia de este tipo de situaciones a efectos de involucrar también estas revelaciones dentro de los estados financieros, cerciorarnos realmente, más la delimitación, ¿sí? Cerciorarnos de que ese tipo de restricciones han quedado adecuadamente reveladas y que estos fondos pues no están siendo, digamos, libremente utilizados por parte de la entidad. Las conciliaciones bancarias realizadas adecuadamente otorgan la seguridad de que los ingresos y egresos de fondos de la empresa, según lo contabilizado en los registros detallados y en las cuentas del mayor general, concuerdan o son reconciliables con los registros del banco. Dichas conciliaciones también proporcionan la seguridad de que los cortes de operaciones del cierre de periodo son adecuados. Fíjense cómo el solo procedimiento de revisión de las conciliaciones bancarias nos está dando tanto evidencia de control, porque evidenciamos claramente de que existe un seguimiento sobre las partidas, se está conciliando los saldos bancarios con los saldos contables, se está dando disposición a esas partidas, ¿sí? Adicionalmente, aquí está el control, nos da evidencia de que los saldos de efectivo existen, aseveración de existencia, y de que están registrados en el periodo adecuado. Fíjense el tema de corte de operaciones del cierre de periodo, es decir, es uno de los procedimientos más eficientes y en los cuales obtenemos evidencia de respaldo de buena parte de las aseveraciones que afectan al efectivo. Este es un tema clave en la medida en que cuando seleccionemos procedimientos de auditoría para cualquier área, la eficiencia de los mismos va a estar dada en que el procedimiento que seleccionemos nos permita obtener la mayor cantidad de evidencia con respecto a las aseveraciones que debamos probar. Si podemos tener un procedimiento que nos dé evidencia de la aseveración de existencia, de evaluado, de periodo correcto, de acumulado, pues bienvenido será el procedimiento a elegir cuando estemos confeccionando, haciendo el tailoring de nuestro programa de auditoría. Las conciliaciones pueden ser revisadas como respaldo de los saldos y los cortes al cierre del periodo o como un control clave en el cual deseamos confiar. Si estamos satisfechos respecto de la confiabilidad de los procedimientos de conciliación y de corte, puede ser apropiado limitar las pruebas de auditoría al cierre de periodo a confirmaciones de saldos y una revisión de todas las conciliaciones bancarias o de una selección de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Si el resultado de nuestra evaluación de cómo funcionaba ese control interno de las conciliaciones fue óptima, pues nuestros alcances sustantivos van a ser mucho menores. Entonces, hablemos de esta compañía grande que tenía 100 cuentas bancarias, ¿sí? Y de esas 100 cuentas bancarias, el control de las conciliaciones identificamos que operaba bien. Hombre, súper, y vamos a darnos un alcance menor. Pero si empezamos a evidenciar que hay un serio problema con respecto al funcionamiento de ese control y en la medida en que lo revisamos empezamos a ver una cantidad de partidas conciliatorias que no tienen ni ton ni son y que no hay nadie que le esté haciendo revisión a eso, pues indudablemente que nuestros alcances a la hora de determinar esos procedimientos sustantivos que son las solicitudes de confirmación de saldos serían mucho mayores. Un cliente podrá tomar acciones inmediatamente antes de la fecha de cierre al fin de alterar la posición de caja para mejorar la liquidez y condición financiera aparente de la empresa. En estos casos será necesario aplicar el buen criterio para establecer si existen justificaciones para estas transacciones que de otra manera parecerían meros ajustes cosméticos. Esto se daría por excelencia en compañías que deben manejar un altísimo volumen de caja.
Voy a decir lo que se me viene a la cabeza. Una compañía, por ejemplo, que maneja un negocio de chance. Estos son negocios que manejan un alto volumen de efectivo, ¿sí? Luego, este tipo de movimientos en caja deberán ser valorados de manera crítica, como quiera que, como lo dice el slide, esa alteración de posiciones en caja puede hacerse para generar una mejora en estados financieros y puede tratarse de temas eminentemente cosméticos que no correspondan a una realidad de las operaciones. Para las entidades con diversos establecimientos, las pruebas de transferencias entre empresas vinculadas o entre bancos requerirán una cuidadosa y anticipada planificación y coordinación del trabajo con los otros establecimientos. Estas pruebas también deben ser coordinadas con la conciliación y eliminación de los saldos de cuentas entre compañías vinculadas. Entonces ahí tenemos dos temas. Uno, pues nuestra revisión del tema de las transferencias entre bancos y entre compañías que se correspondan en las fechas y en los valores que se están haciendo. Y otra es cuando estamos haciendo esos movimientos entre compañías. Cuando estemos auditando un grupo económico y estemos actuando en cada una de las compañías, pues será mucho más sencillo porque digamos que haremos esa conciliación entre compañías, verificaremos esa conciliación entre compañías y podemos testearla fácilmente por tener acceso a esos estados financieros. En caso contrario, igual deberá haber una conciliación entre compañías, pero debemos tener confirmaciones también de esas compañías, preferiblemente suscritas también por sus auditores para validar la solidez de esa información que se está reportando a nivel de transacciones entre vinculados económicos o de transferencias con esos vinculados. Finalmente, si el cliente aplica procedimientos de corte efectivos al cierre de los periodos, se podría reducir el riesgo de errores no intencionales. Durante el proceso de selección de procedimientos de auditoría para este componente, es importante recordar que también debemos estar satisfechos con respecto a la presentación y exposición de los saldos de caja y bancos en el periodo adecuado. Y el procedimiento por excelencia para validar eso, pues es efectuar cortes de documentos, cortes de los documentos de ingreso y cortes de los documentos de egreso. En el programa de auditoría que van ustedes a revisar, habrán unos alcances definidos y ya ustedes vieron igual en la navegación de los papeles de trabajo cómo se definen típicamente estos alcances de los cortes de documentos. Bueno, vamos ahora sí a revisar nuestro caso práctico de documentación del área de efectivo, cuyo objetivo es reforzar en los participantes la comprensión de los conceptos presentados en el módulo de evidencia y consecuentemente pues para esta área de efectivo. Para esta actividad hemos programado una estimación de tiempo de 4 horas. ¿Qué se requiere? Se requiere ejecutar los pasos 1, 4 y 7 del programa de auditoría y documentar las pruebas requeridas. Arqueo de caja, resumen de conciliaciones bancarias y follow-up de la circularización de bancos, así como relacionar los hallazgos identificados en las cédulas pertinentes y preparar la sumaria y cruce con la evidencia recolectada. Entonces ustedes han sido provistos de un juego del formato estándar de documentación de los papeles de trabajo para el área de efectivo, un set con alguna información con respecto a las conciliaciones bancarias a una fecha interina, ¿sí? Un juego de respuestas de una solicitud de confirmación de saldos de visita final, una información detallada sobre un arqueo de caja, así como otra información pertinente al desarrollo del programa de auditoría. Entonces van a colocar ustedes su video en stand-by y vamos a empezar a trabajar nuestro caso práctico de documentación del área de efectivo.